Buenas tardes, buenos días, ¿cómo les va? La entrevista de hoy es con Daniel Suilar, el CEO de Café Sistemas. Daniel, bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias. Excelente. Bueno, vamos a arrancar entonces con la primera pregunta y sobre eso se va a ir dando la conversación. ¿Qué es Café Sistemas? ¿Cuál es tu historia como emprendedor? ¿Cuál es la historia de la empresa? ¿Cómo llegan a lo que son hoy? Nosotros traemos una historia larga y empezamos a crecer a través de un proyecto que nace en el 2018. Nuestro proyecto madre hoy nace hace muy poco tiempo y tenemos un crecimiento exponencial con la pandemia. Nosotros nos dedicamos a hacer un software de gestión para municipios en lo que hace a obras privadas, o sea, un nicho súper específico, súper puntual, y nos especializamos en eso. Desarrollamos para un municipio en principio, pero lo pensamos para multimunicipios. Y bueno, eso fue Luján de Cuyo, luego fue Chipoleti, Río Negro, Bariloche, Resistencia, Rivadavia, Mendoza. Hoy estamos implementando eh, eh, esta plataforma como servicio, que es lo que hoy damos, ¿no? Y estamos en vistas de llegar a ser un SaaS, un software como servicio. Hoy la plataforma la estamos implementando en Capital, Mendoza, en General Alvear, también Mendoza, y acabamos de terminar de implementar en Entre Ríos. Eh, Estamos muy avanzados ya con lo que es San Juan, la provincia completa, y San Martín de los Andes. O sea, lo que hemos logrado es hacer que nuestro producto sea totalmente parametrizable y con cada cliente nuevo no necesitar tener que tocar una línea de código para poder ser implementado. O sea que tenemos un área de desarrollo y un área de implementación y capacitación. ¿Por qué se da la decisión o cómo se da esa evolución de Platform as a Service a SaaS o PaaS a SaaS, digamos, en acrónimos? En, es una... eh, no todos los municipios quieren colocar sus datos en un SaaS, ¿no es cierto? O sea, pero los municipios chicos no tienen infraestructura para poder Claro. pagar una plataforma, tenerla local y darle la infraestructura necesaria para tener un servicio 7x24 por 365. O sea, de alguna forma les conviene más a los municipios chicos irse a la nube por costo que a los municipios grandes que tienen infraestructura de sistemas y pueden darse el lujo de tener el servidor en formato local. Entonces, para hacer, hoy entiendo que tenemos 2.200 municipios a los cuales llegar en toda Argentina. La mayoría son chicos. O sea, más del 50% son municipios chicos y a esos, para llegarle y que el costo de implementación sea cada vez menor, con un SaaS es mucho mejor porque tenemos menos costos de instalación y tenemos que dedicarnos a parametrizar únicamente y capacitar. Una, una cosa que estábamos hablando justo antes de que empiece la entrevista con Daniel era el ejemplo de Salesforce. Salesforce cuando empieza a proponer pasar a la nube información, le costó horrores. Ustedes son como un ejemplo, en mi opinión subjetiva, recontra antiintuitivo, digamos. Si vos me preguntás a mí, ¿cómo haces para convencer a un municipio de que empiece a pasar información a la nube, un municipio de Latinoamérica, dentro de Latinoamérica, cualquier país, pero en este caso Argentina? ¿Cómo ustedes lo logran? ¿Por qué se da eso? ¿Cuál crees vos que es la razón por la cual ustedes tienen el crecimiento que tienen? Pese a que su producto es de cierta manera como hasta curioso, es como, ¿en serio convencen a un municipio de que se suba una ola tecnológica a la velocidad que ustedes lo hacen? O sea, sé que en serio sí sé que lo hacen, pero trabajamos juntos, pero ¿cómo lo hacen, digamos? ¿Cuál es el secreto ahí? Ahí tienen, ¿no es cierto? Primero que se dan cuenta que eh, con lo que tienen no pueden dar un servicio 7x24 por 365 porque ya no lo están pudiendo hacer a sus empleados. Y nosotros Pero, proponemos que en el proceso tienen que estar involucrados todos los profesionales, arquitectos, ingenieros y demás profesiones, más todos los propietarios. O sea, nosotros hoy tenemos 15.000 usuarios corriendo expedientes en nuestros sistemas. En un municipio grande estamos
ponele que tengan, Entre Ríos, por ejemplo, en 2 semanas tuvimos 1000 suscripciones al sistema, 1000 inscriptos. No tiene la capacidad, me explico, o sea, la capacidad para dar servicio un sábado, por ejemplo, una noche que se corte la luz. Y el profesional carga consulta, carga planos, y nos damos cuenta de que lo hacen en un horario que la MUNI no está abierta. Y si se cortara la luz, no podrían ir a atender y levantar el servidor. ¿Me explico? Interesante. Y ahí una de las cosas que más destaca de tu empresa, que siempre cuando hacen Ateneos, los consultores con su coordinador, mencionan de que tu empresa tiene un entendimiento muy, 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 muy fuerte, muy difícil de replicar de varias personas, digamos. Entienden cómo piensan, entienden cómo toman decisiones, entienden cómo hablarles, entienden cómo hacerle seguimiento. ¿Cómo generaste ese know-how? ¿Ya venía previo? ¿Lo fuiste desarrollando? Eh, Al principio arrancamos yo haciendo código, o sea, codificando, ¿estamos de acuerdo? Uno de los socios, Andrés Bolognesi, pasa a ser el encargado de lo que sería el desarrollo y la parte de operaciones, que le llamamos hoy. Víctor en lo que hace a la parte comercial. Yo los asisto porque mucho de lo comercial pasa también por mi parte. Ujú. Y la parte de administración, entender que, aunque soy del palo de sistemas, la parte financiera, la parte administrativa, contable y demás, tenemos que llevar adelante. El año pasado tuvimos que implementar un ERP, por ejemplo, un software de gestión, para poder llevar las cuentas corrientes, porque al principio era fácil con un Excel, luego tuvimos que implementar esto. Claro. Y con mi señora, con Verónica, lo llevamos adelante. Un sobrino tuve que poner, un licenciado en administración de empresa, para que nos asesore a Ezequiel, para que nos ayude también en este tema. Entonces, fuimos armando estas áreas que yo las he visto en otras empresas donde he trabajado, previo a Café Sistemas, que tienen que existir para que una empresa crezca. Claro. Sí, es un punto crítico. Aparte de la velocidad que ustedes crecen, es como que la remera se va quedando chica. El nene va creciendo y se queda chica. Y cada vez hay que cambiarle siempre la remera. Y si te quedas atrás hay problemas. Pero si lo haces demasiado pronto, a veces pasa también que hay empresas que lo hacen demasiado pronto. Que quieren ponerle ya un extra large al nene y es como, tu operación todavía no da para un ERP. Ustedes sí, es como, ¿cómo vos vas midiendo esas etapas de desarrollo? ¿O cómo vos considerás que deberías ir midiendo? Como cuándo es el momento justo o el momento óptimo para decir, bueno, ahora sí es momento de implementar un sistema. Ahora sí es momento de poner un responsable a cargo. O sea, pasan dos cosas, o estamos apagando incendios, o sea, o pasás o sea, estás en lo operativo y te das cuenta que sos muy operativo y todo depende de vos, o sea, estamos de acuerdo que ahí está mal. Y por otro lado, el tema de que vos ves que la gente anda apagando incendios. Y, y esos incendios también tampoco están medidos. Entonces, sí, bueno, a ver, ¿por qué nos está pasando esto? Entonces, en administración, te doy un ejemplo, con la pandemia pasó que los clientes empezaron a pagar facturas, pero no completas, pagaban facturas por partes. Mirá. Entonces, una factura te doy un ejemplo, de 10 pesos te pagaban 2, después te pagaban 3, 4, y no sabías cuándo estaba terminada de pagar la factura. Entonces, la cuenta corriente terminaba siendo un Excel. Un Excel con un municipio en este caso. Entonces teníamos que tener orden nosotros para poder justamente mostrar, ¿no es cierto?, a nuestro cliente que si nosotros estamos haciendo un software de gestión para darle al cliente un orden en su expediente y demás, nuestra cuenta corriente tiene que estar ordenada, aunque sea otra área. ¿Estamos de Sí, acuerdo? una congruencia. Eh, una congruencia. Y, por ejemplo, nosotros implementamos software de gestión open source, justamente. En este caso, implementamos Dolivar como producto de gestión y lo tenemos implementado en la nube. Y mi sobrino que te comentaba está en Salta y nosotros estamos acá en Mendoza. Y él nos ayuda en lo que hace a lo financiero también y a la operatoria. Esto también hace ahora estamos implementando un tablero financiero para poder saber a futuro los ingresos que vamos a tener y para poder proyectar también los gastos. Excelente. ¿Cómo vos, algo que pasa en toda Latinoamérica, no solo en Argentina, es que el Estado es el principal comprador de una economía, pero a la vez también es bastante
jodido con los pagos. A veces te los estira, a veces cuando hay elecciones te los frena para hacerlos después. ¿Cómo vos te anticipás a eso con la experiencia que ustedes tienen en B2G? Ya, sabemos que, o sea, en realidad es la que vos estás comentando, sabemos Eso es así, digamos, claro, eso no va a cambiar. que un 30, un 60 esto pasa, o sea, 60 por lo Mirá, menos. Y, y bueno, con el tema gobierno, en el cambio de gobierno anterior tuvimos municipios que cambiaron de color político, inclusive, más allá del gobierno. Y sí, bueno, tuvimos que ir, viajar, que nos conozcan también. Antes, ¿no es cierto?, antes de la pandemia. Bueno, ahora no hemos tenido elecciones y demás con la pandemia, pero sí tratando de ir, conocer a quienes han sido las nuevas autoridades y explicar qué hacemos y cómo lo hacemos. O sea, es prácticamente una venta de nuevo. claro, qué loco eso, como tener que volver a revalidar tu servicio. ¿Te juega a Sí, favor el hecho de ya tener experiencia habiéndolo hecho en ese mismo municipio? ¿En ese mismo municipio? sí, hoy por hoy estamos creciendo mucho dentro de los municipios que ya estamos. O sea, Mirá, cuando hablábamos recién con mi socio, con Víctor Doktorovich, el hecho también de que el tema de cómo nos hemos metido en un nicho, pero por ejemplo, en Bariloche estamos ahora vamos a implementar áreas de inspecciones que son por fuera de obras, en este caso, habilitaciones comerciales. Entonces, lo que tenemos que hacer también es entender que nuestro software es un software de gestión de procesos, que aunque estamos apuntados a un nicho, puede ser también otra área del municipio. correcto. Y los clientes cuando lo han usado, lo han visto, entonces justamente como Bariloche nos piden ahora, bueno, también agreguemos que ya está instalado, ya están dando, los usuarios lo están usando y demás, incorporemos otras áreas como la que te comentaba. Excelente. ¿Qué le recomendarías a un dueño que está capaz unos pasos atrás en desarrollo organizacional? Mira, yo lo primero que hice fue darme cuenta que necesitaba capacitarme. O sea, hace 2 años empecé una maestría en Administración y Tecnología en la Facultad Champañat acá en Mendoza Mira, y me sirvió un montón porque esos 2 años, por 2 puntos. Primero porque me relacioné con otra gente que no es del palo, porque si no siempre andamos o leyendo de las cosas de lo que hace a sistemas o a cosas así, y esto te abre la cabeza a lo que necesitas justamente, que es administrar, ¿sí? Gestionar. Entonces, y darte cuenta de que ya no sos el operativo, esto que hablábamos hace un rato. O sea, la capacitación en esto es clave. Y, lo, y saber que la organización es fundamental, o sea, el poder controlar. O sea, si no controlo, no mido, si no lo mido, ¿no es cierto?, no puedo mejorar, ¿no es cierto?, y tomar decisión. Pero sí, la primera decisión fue capacitarme, no hubo otra. O sea, entiendo que la experiencia suma un montón, pero también en una maestría, o en este caso, con los docentes y demás, es información que es muy útil. la experiencia sin un marco de referencia no es tan útil. Eh, yo creo que hay una cuestión de libros que hay que tener, o sea, no es tan, o sea, creo que te acorta mucho el camino, me parece, Claro, ¿sí? Te acorta excelente. mucho el camino y las paredes, que no digo que no te vas a chocar, ¿no es cierto? Porque por ahí es distinto lo que dice un libro que lo que vivís en el día a día, pero por un lado tenés los contactos de todos los docentes o toda la gente que nos rodea. En el caso de ustedes han sido otro ejemplo que a nosotros nos suma porque no somos del área full comercial ni full lo que sería marketing y demás. Junto con ustedes incorporamos nosotros a Osana, una persona que nos ayuda en lo que hace a las redes sociales y demás, pero ya con, aunque es part-time, pero tenemos ese perfil que no lo teníamos. Y no Claro. teníamos nada en redes antes de empezar con ustedes. Entonces fue, bueno, vamos con lo comercial, bien. Vamos con Arch Group, más potenciemos con una persona más para hacer las cosas que Arch Group nos va a pedir. Excelente. ¿Y qué objetivos tienen para adelante, digamos? Vos como dueño, ¿qué mirás para adelante? ¿Qué objetivos tiene la empresa para adelante? ¿Cómo pensás los próximos 2, 3 años?
la internacionalización, que fue por lo que empezamos también juntos, nosotros previo a la pandemia, a mí me encontró con un pasaje a Paraguay, una reserva hecha para el hotel y una misión comercial con Pro Mendoza para poder ir hasta allá. Y tener las reuniones, todo armado. Eso era un viernes, el día lunes cerraron todo. Casi me encuentro a mí del otro lado de la pandemia. Sí, justo te iba a decir, menos mal, igual Sí, que no te agarró de... sí. Cuando podamos, ¿no es cierto?, poder pisar, ¿no es cierto?, países limítrofes, vamos a hacerlo, vamos a ir, ya estábamos definidos en ir y armarnos ahí, buscar clientes y, bueno, buscar un socio comercial, bueno, ver alguna estrategia que nos permita, o sea, si sea Paraguay, Perú, Chile, ¿no es cierto?, entendemos que tenemos más de los 2.200 municipios que hoy tengo que lograr acá, ir para allá y poner una primera bandera, yo creo, en los países limítrofes. Excelente. Y una última pregunta, capaz la más abierta de todos. ¿Qué es lo que te hubiera gustado que te pregunte y no te pregunté? Mirá, a nosotros hoy por hoy, todo lo que sería la empresa, todo lo que sería la gestión, eso es espectacular. Pero nos damos cuenta, o sea, yo me doy cuenta que la gestión humana es lo principal. Curioso. ¿Me explico? O sea, el recurso humano es fundamental. O sea, el lograr estar con gente que queremos trabajar es lo primero. ¿Y cómo hoy trabajar, qué le recomendarías a un dueño que capaz hoy tiene un equipo que es como, no está del todo conforme? ¿Cómo debería evaluar esa situación para mejorarla? Tomar las decisiones que sean necesarias para que el equipo sea el que elegirías de nuevo. ¿Me explico? O sea, si tenés que elegir un equipo, es como, o sea, hoy a las 21 nos juntamos con el equipo de desarrollo a tomar algo, ¿me explico? Mira, Y hemos tenido nuestra reunión de fin de año, con la familia, ¿me explico? O sea, pero, pero sí, el tema es entablar una relación más allá de lo profesional, pero es una cuestión, un pensamiento mío, me explico, a lo mejor no sé si estoy alejado de los libros, pero un pensamiento mío sí ha sido instalar una relación muy estrecha con los que son empleados y los que ya no son de la empresa, mantenemos una relación espectacular, o sea, y cuando se han ido, ha sido un desgarro. qué interesante. Todas las entrevistas que le estuve haciendo a las empresas este año, Gacela, comparten tres características. Una la acabas de mencionar, el hecho de que tiene una filosofía propia. Vos dijiste, bueno, según mi propia opinión, debería ser así. Pero fíjate que para mí es como el director técnico de fútbol, como vos tenés Bilardo, Menotti, no sé, Gallardo, Guardiola, todos tienen su propia escuela. No hay una mejor que la otra. Obviamente que habrá algunas más efectivas que la otra, pero saben a lo que juegan, digamos. Ustedes tienen en claro eso, qué es lo que representan, qué tipo de comportamientos tienen. Y me doy cuenta de otras empresas que capaz no tienen la velocidad de cambio tan marcada como ustedes, de crecimiento, es porque no tienen tan en claro ese core, ese concepto que no quieren que se vaya cambiando. Entonces, a veces eso también, intuyo yo, me da esa impresión, le da como cierto miedo. Es como, no sé si meter 5 recursos porque va a cambiar las cosas. No necesariamente. Si yo tengo en claro, digamos, como qué es lo que represento, puedo capaz meter 50 y no va a cambiar, si es que lo tengo en claro y lo sé comunicar, digamos. Sí. Sí, sí. Excelente. Hay empresas que han crecido mucho, hay ejemplos, ¿no es cierto?, en Argentina, pero no han mantenido su filosofía inicial, que por ahí, ¿no es cierto?, es lo que pregonan, pero a nosotros nos pasa esto e incluso en pandemia, hoy que estamos a la distancia, entablar relaciones con nuestros clientes y con los chicos que laburan con nosotros en el equipo es fundamental. Con los clientes también nos pasa exactamente lo mismo, o sea, son parte del equipo, o sea, las personas que, que son los referentes en cada uno de los municipios, en estos casos. Y Ujú. además terminamos en una relación porque es lo que pretendo, o sea, eso, ¿sí? O sea, el día a día implementamos software, es algo muy frío, es algo muy, ¿sí? Y
sí, ¿viste? O sea, y termina siendo eso. Y el tema de la no presencialidad y lo que se logra en esto de la pandemia, bueno, nos ha hecho transitar momentos muy difíciles con municipios que los agarró primero la pandemia y tuvimos que estar con ellos apoyándolos para abrir las puertas de nuevo y volver a atender y volver a recaudar y poder hacer que la industria de la construcción vuelva a funcionar y bueno, y entendiendo que si esto no empieza acá, esta industria no funciona y hay gente que no labura, o sea, que no trabaja. ¿Me explico? O sea, si una obra no empieza, hay gente que no está trabajando. Y muchas de esas proveedores también, o personas que trabajan en la construcción y en otras industrias, algo que yo siempre digo es que hay muy poca gente que tiene ahorros, por ejemplo. Siempre decía en la pandemia, yo no sé qué vive un taxista, por ejemplo. Porque la media, digamos, la media del taxista, a veces cuando les pregunto, dicen, no tiene ningún tipo de ahorro. Vive mucho en el día a día, por obvios motivos. Sí. Como siempre me da curiosidad de qué puedes vivir, como qué hacen, se endeudan o van tirando, digamos, con eso. Un punto muy importante que quiero remarcar de lo que dijiste antes, hay muchas empresas que al no tener en claro esa filosofía, cuando crecen se empiezan a romper. Y tanto es así, y eso no es tanto un libro de recursos humanos, sino dos de los tres socios, nosotros trabajamos en Brasil en una aceleradora de capital privado, que compraba empresas de tecnología, o al menos una posición. Y lo que más buscaban era eso, digamos, un socio que ya no quería trabajar más en la empresa, porque ya había tenido como que tenía vida propia la empresa y no lo reflejaba, que generalmente se da entre los 200, 300 recursos. Por ejemplo, hace poquito salió en el diario una empresa de tecnología argentina que la compró una Big Four, que para mí reflejaba eso, digamos, yo no trabajé con esa empresa, pero se había vuelto tan grande, no por grande, vos podés tener 10 recursos y que te pase o 100 o 10.000, pero había empezado a tener problemas de cultura organizacional y los socios en un momento dicen, no, la verdad, prefiero venderla porque ya no me gusta ni trabajar acá. Y eso era bastante clave porque si vos le estabas comprando, obviamente ibas a poder forzar un precio mucho más bajo. Sí, sí, Pero es curioso lo que es la cultura organizacional también, sí. como eso existe, digamos, no es tanto de... nada, a veces parece que es medio chamucho de recursos humanos, ¿no? No, y yo tuve una entrevista con un amigo que lo conozco de hace muchos años, que tiene una empresa de recursos humanos que acá en Mendoza, per se, y justamente para que en un punto nos va a tener que ayudar, ¿no es cierto?, en lo que sería desde la selección, la capacitación, la inducción, ¿sí? Y el durante, porque claro, o sea, nos pasa de incorporar recursos, o sea, de incorporar desarrollo y demás, y bueno, y entender qué es lo que nosotros le damos a estos nuevos recursos y qué es lo que ellos buscan, ¿me explico? O sea, entonces, eh, no en todos lados pasa lo mismo, no en todas las provincias, en todos los países, entonces por ahí los libros se caen en distintos lugares, y más en los recursos humanos. Acá en Mendoza, por ejemplo, ¿qué es lo que se está buscando? ¿Qué es los recursos que nosotros apuntamos? ¿No es cierto? O los mismos contextos también. Yo siempre creo que cada 8 o 10 meses el mercado cambia, por ejemplo, ya sea por una elección presidencial, sea por una pandemia, sea por X motivo, va cambiando, digamos, como cambia el contexto, cambia el comportamiento de las personas y nuestra toma de decisiones. A nosotros nos pasó durante la pandemia que crecimos bastante, digamos, en facturación, en revenue, en recursos, y en un momento, en junio o julio del año pasado, empezamos a ser un colador. Entraba gente y se iba, entraba gente y se iba. Y no sabíamos por qué, digamos, todo el que había entrado antes de la pandemia se quedaba, digamos, y siempre habíamos tenido buena retención, digamos, desde que empezamos, como que no, eso era algo que nunca se había vuelto, no era ni algo que medía, digamos, como que se daba normalmente. Pero el que entraba en pandemia se iba muy rápido. Y a veces se iba de una manera curiosa, como que, no sé, mandaba un mail y decía, che, ya no trabajo más, saludos. Y empezamos a pensar, claro, que no nos habíamos adaptado a la situación. Había una virtualidad total, era un tipo que no nos conocía, que éramos nomás una persona que aparecía en Skype y lo cagaba a pedos porque no estaba un entregable, digamos, o le decía, che, ¿y qué está pasando con esto? Entonces nos sentamos y volvimos a repensar, bueno, esta persona, cuando estaba en una oficina, venía y tenía una interacción humana. Bien o mal, yo, no sé, hacía un chiste con uno, con el otro, empezamos a generar espacios en común, en el check-in, en el check-out, coordinaciones internas,
en pies interna, etcétera, y en 60 días, 90 días, eso cambió de la noche a la mañana. Pero es curioso cómo uno también se tiene que adaptar al contexto y a veces como no hay una solución mágica per se, sino hay una solución para una situación determinada. Con la cena de fin de año nos pasó el hecho de decir, no va a haber cena, ¿viste? O sea, así como, perdón, para nuestro aniversario. Mirá, En octubre nos pasó eso. Entonces, digo, no, o sea, tenemos que mandarle una picada a cada uno de los chicos, o sea, y bueno, tampoco nos daba para mandarlo. Entonces agarramos el auto, compramos el fiambre, lo cortamos y lo llevamos, casa por casa. Hicimos un Zoom y nos comimos la picada entre todos, ¿me explico? O sea, eh, ahí está por ahí el ingenio, estamos de acuerdo muchas veces, pero porque seguro. no sabemos cómo enfrentarlo, pero algo hay que hacer. Vos cuando caes en una virtualidad total, vos vas a seguir teniendo la presión del management, porque a fin de cuentas es un equipo de trabajo y tiene que haber un progreso de entregables, pero no tenés el soporte de cierta manera desaparece. El hecho de ir a una oficina o tomarte un café con uno o, no sé, hacer una broma de cualquier cosa, por más que vos seas súper introvertido, estás en la misma habitación que eso está pasando. Pero en una virtualidad total, no. Mismo, por ejemplo, una de las encuestas que hicimos que más me sorprendió, que nos lo recomendó un cliente que tiene una consultora de recursos humanos, nos hizo hacerte una serie de preguntas y había una que me llamó muchísimo la atención. ¿Tenés algún amigo dentro de la empresa? El que contestó que no, en 30 días ya no está más, Le pegó, o sea, porque no tenía ningún tipo de vínculo. claro, claro, claro. Y No sé. tampoco existían las condiciones para generar ese vínculo. Tuvimos que pensar, bueno, ¿y cuáles van a ser las condiciones? Y hagamos espacio de hangout, hagamos espacio donde no estemos ni nosotros, digamos, ¿para qué vamos a estar ahí? Porque cuando uno también está ahí, de cierta manera, es como que, y está como, que habla Andrés, como no sé qué. No, hagan espacio en donde yo no esté, como, nada, pusimos un presupuesto, una pavada, pero que se puedan juntar una vez por mes a comer empanadas vía Zoom, por ejemplo. Claro. Clase de inglés pusimos, pero de conversación. Y decís, pero ¿los medís? No, la verdad que no. No mido, pero le da un espacio para que interactúen también. Sí, sí, Pero sí. bueno, está un juego bastante divertido. Ahí el día a día, nosotros el día a día te lleva, quiero que no te lleva. A nosotros, la verdad que se hace muy divertido. En la virtualidad somos técnicos en general, entonces llamarle el WhatsApp, ¿no es cierto? Nos lleva al chiste y a la risa, ¿no es cierto?, en la diaria, porque si no es todo, por ahí andamos apagando incendios, como te decía, o sea, y vas viendo los problemas, y vas viendo, imagínate, con la cantidad de usuarios que tenemos, la cantidad de sistemas que tenemos implementados, etcétera, tiene eso, pero nunca perdemos, como te digo, el por decir, bueno, o sea, ¿qué pasa? ¿En qué estás? O sea, enterarnos, por ejemplo, por ahí no solamente de que esté, sino si no está, el por qué, si tuvo algún problema. Eh, y por ahí, bueno, hemos tenido algunos de los chicos que han tenido algún problema familiar y estar, ¿no es cierto? Como Mirá, te digo, o sea, estar en eso, o sea, preguntar, saberlo primero, luego preguntar, interesarnos y si podemos ayudar, ayudar. excelente. Daniel, muchas gracias por tu tiempo. Felicitaciones de nuevo por el premio Gacela de este año. Muchas gracias, gracias por la entrevista. Excelente.